Pues yo soy almudena y formo parte de dos iniciativas. Una de ellas se llama Dehesa Lana, que está, como bien ha dicho Raquel, dentro de una cooperativa de economía social y economía local que opera en diferentes partes de Extremadura, que se llama Activa y que intenta favorecer y facilitar las pequeñas producciones locales y acoger proyectos que por sí solos puedan encontrar dificultades para un poco crear sinergias entre pequeños productores y productoras. En 2015, cuando un grupo de personas desde diferentes ámbitos, además, no solo la artesanía y el textil, que es a lo mejor a lo que yo me dedico más, sino también desde la ganadería, desde la formación, desde el diseño, nos planteamos pues, que habría que hacer algo en Extremadura, que cómo podría ser que teniendo la cabaña de ovejas merinas que tenemos y una tradición tan ligada a la lana, ¿no? que está en nuestra identidad, que está en nuestro territorio, que es una seña propia, como yo, por ejemplo, que he tejido desde siempre, era incapaz de acceder a un ovillo de lana merina extremeña, ¿no? Ya costaba bastante encontrar un ovillo de lana, pero ni rastro de que pudiera ser una lana local, y a la vez que veíamos cuantísimas toneladas de lana quedaban muchas veces olvidadas en fincas o se exportaba la mayoría, hasta el 80% de la lana en Extremadura se exportaba a países como China. La lana ahora mismo está considerada como un subproducto, no como un recurso agroganadero, no está catalogado como tal, es un residuo de la ganadería ovina. Esto es también uno de los puntos de anclaje con lo que empezamos a hacer este proyecto, ¿vale? ¿Cómo puede ser que una materia prima de tantísimo valor, que ha marcado nuestra historia, que ha tenido tantísimo que ver en un esplendor económico durante siglos, esté catalogado literalmente como un subproducto, como un residuo que necesita ser retirado porque no tiene valor? No sé si el primer punto es procesar lana de ganaderías, que esto se me había olvidado antes, de ganaderías que sí que tienen que tener algo en común, que sean ganaderías locales, que sean ganaderías de merino y que tengan un impacto positivo en el territorio. ¿Eso qué quiere decir? Que tengan un manejo del rebaño que implique o que sean ganaderías transhumantes o que sean ganaderías transterminantes, que para quien no lo conozca son transhumancias más pequeñas en la misma región, o como en nuestra ganadería propia de la cooperativa, manejo holístico, que son redileos y cambios de pasto para la mejora del suelo controlado, ¿vale? Hemos hablado hasta ahora sobre todo de Dehesa Lana como la parte productiva, pero es decir, transformamos lana de estas ganaderías que hemos dicho, ¿vale? Hacemos hilo, lana peinada, que la vamos a tocar, lana cardada, porque nuestro primer objetivo fue tener un recurso para que talleres textiles y firmas y empresas pudieran acceder a lana local. Pero otros dos ejes de nuestro proyecto es la transformación en prendas finales, que hacemos tanto nosotros mismos como con colaboraciones. Decir que tenemos un proceso productivo al final híbrido, como llamo yo, que consiste en que necesitamos recuperar tanto toda la artesanía y también la parte industrial de la lana para que también la lana pueda ser una realidad. Y sobre todo lo que nos dedicamos, como lo vamos a hacer esta tarde, es a la formación. Cuando empezamos, primero nos costó muchísimo formarnos. Ahora ya, bueno, a 10 años vista, ya he conocido a muchísima gente de la que he aprendido muchísimo, pero el primer problema que detectamos fue la falta de la pérdida de los saberes. El primer problema que detectamos realmente fue la falta de infraestructuras. Nos encontramos con una cadena lanera rota. Una lana que era capaz de producirse entera, desde la oveja, lo vamos a ver hoy, hasta el producto final. Ahora mismo hay cuellos de botella en el proceso, hay como unas lagunas que dificultan muchísimo la producción en origen. Quedan pocos lavaderos, queda poco sabiduría de las partes iniciales de clasificación, quedan pocas hilaturas, quedan pocas tejedurías, y eso es un problema. Y ese es un problema, cuanto más tiempo pase va a seguir siendo, pero el problema mayor fue la falta de sabiduría, o sea, no sabiduría, la pérdida o el olvido o dejar de darle valor a todo el saber relacionado. Y todo el proceso artesanal. No es que nosotros trabajemos, este proceso que vamos a hacer hoy aquí, lo utilizamos sobre todo en sensibilización, en divulgación y sobre todo en formación de personas que a lo mejor tienen rebaños y quieren trabajar su propia lana. Pero nosotros sí que es verdad que también trabajamos en colaboración con procesos industriales. Además que cuanto más proyectos haya va a ser mejor, cuanto más iniciativa en cada región, en cada sitio,
se va a fortalecer todo, y yo eso sí veo que ha cambiado. Creo que hay muchísima más conciencia, mucha más preocupación, más interés en la trazabilidad, en saber, bueno, pues que son productos con historia al final, ¿vale? Pero es un vellón de lana merina negra, que está recién esquilado desde nuestra ganadería. Sí, me da una cosa. Pero bueno, sí, voy a explicar igualmente cómo vamos a hacer la clasificación, ¿vale? No sé si veis la diferencia de colores, que mucha gente nos pregunta, pero si es marrón, pero es la lana negra, tal. Realmente la lana es negra y los corderos nacen negros completos, ¿vale? El cambio de color es el sol, por eso vemos las puntas tan amarillentas, y esta es la parte que está en contacto con la piel del animal, ¿vale? Y la magia también de la lana es que una vez que se procesa, en el cardado somos capaces de tener una fibra completamente, un color homogéneo. Bueno, la primera parte está clara, ¿no? El primer paso que tendríamos que hacer. Sí. Esquilar, exactamente. Acaba de ser la época de esquila. Algo necesario, queramos trabajar la lana o no, necesitamos esquilar a las ovejas por bienestar. Decíamos que la esquila es el primer paso, pero a mí me gusta decir que hay un paso cero antes de la esquila, ¿vale? Que es el manejo del rebaño, que también influye en la calidad de la lana. Si hablamos de que ha sido un rebaño trashumante, que ha estado en el exterior, que ha estado pastando, la lana es una fibra que se adapta muchísimo a la climatología, y una oveja aquí, la misma oveja aquí no va a ser la misma oveja que en otra región, porque se adapta al clima. Si hace más frío quizá produzca más densidad de lana. Dos cosas que nos van a dar bastantes datos de la calidad de la lana. Uno es la finura. ¿Os suena a las micras? Sí. Si tenéis un montón de lana en vuestras casas, yo lo que voy a decir ya lo sabéis. Una es la finura del diámetro de cada filamento, ¿vale? De cada filamento que compone la fibra se mide ese diámetro y se hace una media de esa partida de lana, y cuanto más fino es ese diámetro, más suavidad y más finura tiene esa lana y más calidad. Las razas merinas son las razas de la lana finas, y eso se dice porque realmente tienen diámetros muy bajos. Hay diversidad de opiniones, pero es verdad que en cuanto a finura también nos ha pasado factura el olvido que le hemos hecho a la lana. O sea, si tenemos nosotros que no supimos cuidar ese tesoro que teníamos de las ovejas merinas y las dimos de lado a otros países que sí que han potenciado, como podemos hablar de Australia, Uruguay, Argentina, ahí sí que encontramos unas micras muy bajas, 17, 18, 19. Aquí es verdad que, bueno, son lanas diferentes, como decíamos, no son las mismas merinas, son climas diferentes, la lana se va a adaptar de una manera diferente. El merino de aquí tiene más micras, pero es más resistente, tiene más firmeza, más carácter, ¿vale? Pero realmente el problema ya no es la raza, es que también hemos dejado de conducir esa producción, esa genética de los rebaños hacia tan sencillo como hay que lana más buena, igual que hacemos para la carne, pues hemos dejado de hacerlo para la lana. Entonces, que es algo que se puede hacer y que un montón de ganaderías están metiendo mejora genética en lana, sí. Que decíamos que hay una concienciación y que están cambiando las cosas, sí, pero nos va a llevar un poquito de tiempo hasta rescatar un poco esas micras. La longitud, ¿vale? La altura, que un merino a lo mejor puede estar entre 6,5 y 7 y más en algunas ganaderías, ¿vale? Es decir, la largura y la finura nos van a dar unos datos de que es una lana de calidad, ¿vale? Pero la esquila es tan importante también porque necesitamos que la esquila se haga primero en un sitio adecuado. Hemos perdido muchos saberes relacionados también con la esquila. En Australia no sé cuántos oficios hay al lado de la persona que está esquilando para empaquetar, para clasificar, para que no se contamine con tal. Bueno, pues aquí tenemos que incorporar nuevos sistemas, ¿vale? Pero algo muy importante en la esquila es que la esquila se tiene que hacer de una sola pasada, de un solo corte. ¿Por qué? Si estamos diciendo que lo que vamos a valorar de la lana es la altura, y yo ahora paso la maquinilla 2 veces, ¿qué me pasa? Que todo el año la oveja que ha estado transformando de manera mágica el pasto en lana, esa longitud no la hemos cargado, ¿vale? Entonces necesitamos que se haga solo de una pasada, de sacar lo que es el vellón. ¿Sabéis lo que es el vellón?
de una sola pieza, como está ese, ¿vale? Por dos razones, para evitar dobles cortes, ¿vale? Y que salga toda la longitud, y también porque nos va a facilitar muchísimo el siguiente paso, que es el que quería montar aquí, pero no lo voy a hacer, ¿vale? Que es la clasificación, algo también importante. Por eso decimos que en la esquila de la clasificación, si yo voy a aislar la lana de una manera genial, pero si en la esquila ahora lo he cortado y tengo fibras así pequeñas que se afieltran, que se enredan con las fibras largas, me he cargado la producción de la lana de ese rebaño, ¿vale? Entonces la esquila es fundamental cada vez, que sí que se queda unida en parte por una grasa que tienen las ovejas, que se llama la suintina, que de ahí se saca la lanolina. De hecho, yo antes que lo he movido ya tengo las manos con esa grasa, ¿vale? Que también se usa en cosméticos y demás. Pero eso es también la responsable de que quede un poco unida y que me haga identificar perfectamente qué parte de la lana corresponde al cuerpo que estaba antes en la oveja, ¿vale? ¿Por qué? Porque la calidad de la lana también va a venir mucho de este momento que vamos a hablar. Porque la oveja no tiene la misma calidad de lana. Os he contado que la calidad de lana la medíamos en la longitud y finura, pero es que dentro de cada oveja no tiene la misma calidad de lana las partes de las patas con el lomo, con las barrigas. Entonces será indispensable que el no haber habido doble corte, que por un lado, ¿se entiende bien esto? Por un lado no pierdo longitud, pero por otro lado me deja conservar ese vellón también de una sola pieza para hacer el proceso de clasificación. Lanzar el vellón, que se llama, sobre una mesa de rejilla para que vaya cayendo cualquier fibra que ha quedado cortita y que tiene que salir, ¿vale? Y tener el vellón extendido para que primero tacto, cogemos la lana, la miramos, pero sobre todo atenderemos a las partes que tienen un poquito menos de calidad. Por supuesto que depende de la genética y de la raza, ¿vale? ¿Qué haríamos hacer después de haber clasificado la lana? Claro que sí. Entonces, lavarla es muy fácil, no tiene ninguna complicación, muchas veces lo preguntan. Realmente una de las mejores maneras, bueno, pues donde se lavaba tradicionalmente, que era con la corriente de los ríos, realmente la lana necesitamos arrastrar suciedad, tierra y polvo, ¿vale? Y un poquito de la grasa que hemos dicho que tiene la suintina, ¿vale? Pero realmente no necesita grandes infraestructuras de lana, de lavado. Es verdad que aunque son cosas naturales, también tendremos que tener cuidado de no, bueno, pues hay mucha grasa, hay suciedad, también tenemos que tener cuidado en donde tiramos ese agua, ¿vale? Pero realmente si quisiéramos hacer ese lavado en casa, nos valdría un barreño imitar un poco el paso de la corriente del río. Simplemente es que si lo hacéis alguna vez, eso sale chocolate, o sea, al segundo agua, realmente necesitamos agua que arrastrara un poquito la suciedad, ¿vale? Realmente la lana es una fibra que por su estructura de escamas, que si la viéramos en un microscopio veríamos cómo tiene una especie de tejas y de escamas en la parte la primera capa, perdón, que recubre el filamento, y es una fibra que es capaz de acoger mucho aire. Es una fibra con voluminosidad, es decir, que aguanta, que tiene mucho aire y que además tiene mucha resistencia de afieltrarse, como vamos a hablar, hasta el infinito, hasta que ya no puede más, pero después una lana que por mucho que yo la chuche, vuelve a su forma, porque es capaz de guardar muchísimo aire, ¿vale? Escarmenado, que es precisamente abrir la fibra. Justamente lo que necesitamos es abrir la fibra, como algodonarla, ¿no? Como ahuecar, que es realmente lo mismo que se hacía en aquellos colchones de lana, donde todo el año se había estado la presión de un cuerpo durmiendo. Una de las razones del escarmenado es también la limpieza y sobre todo que podamos estirar bien la lana, ¿vale? ¿Cómo se hacía el escarmenado? Aunque aquí vamos a ver otras herramientas, el escarmenado es una actividad que se ha hecho muchísimas veces, o por lo menos en Extremadura, y supongo que en muchísimos sitios, manual, totalmente manual. Además era un oficio de mujeres, porque se hacía en grupos y era un oficio muy propio, o sea, igual que no pasa en otros procesos de la lana, como tintorería, tejeduría, hilatura, sí que se trabajaba en conjunto. Es verdad que este proceso del escarmenado estaba muy ligado al trabajo de las mujeres y realmente a mano consiste en que voy a ir estirando, no rompo la fibra, quiero estirarla, que entre el aire
y que si hay algún nudito se disuelva, ¿vale? Realmente se ponían con una montaña de lana lavada aquí y la iban echando a otra montaña de lana ya escarmenada, ¿vale? Aunque también es manual, ¿vale? No sé si habéis visto alguna vez esta herramienta. Tiene una, ¿se ve? ¿La veis bien? Sí. Tiene como dos estructuras, como de unos clavos, unos pinchos, que realmente con el balanceo también nos quita bastante trabajo. En vez de, hay algunas que tienes que empujar, pero aquí como pendulea realmente ahorra mucho esfuerzo a los brazos. Y si os dais cuenta, ese pasar de estos pinchos va a hacer que la lana va a imitar este proceso que hacemos con la mano, ¿vale? Entonces podemos hacer varias pasadas, ¿vale? Depende también cómo esté la lana. Digamos que cuando cuesta un poquito es porque está pillando como más nudito. Está aumentando de volumen, es el primer cambio que se ve, porque realmente lo que buscamos es que se quede ahuecada, que cuando yo vaya a trabajar haga así y me sea muy fácil estirar la lana, ¿vale? Pero podemos hacer tantas pasadas como queramos. Que esto suena más, ¿verdad? Nos suena seguramente de que unos crían la fama y otros cardan la lana. ¿Por qué creéis que es ese refrán? ¿Qué quiere decir? Bueno, pues porque no siempre el que tiene la fama es el verdaderamente, llamémoslo, el que lo hace. Exactamente. O sea, viene justamente porque cuando un hilo... Yo al principio pensaba, bueno, será porque era muy arduo el cardar y no se reconocía. Pero realmente cuando salía un hilo muy bueno, las felicitaciones siempre iban a los hilanderos y a las hilanderas. Nunca nadie se daba cuenta que el que había estado cardando era el responsable de que esta lana, cuando hilemos, cuando veamos el hilo, lo que yo necesito es que eso esté tan desenredado que la lana salga con facilidad. Entonces, un gran responsable de ese hilo bien hecho era la persona que había desenredado bien la lana, ¿vale? Entonces, el cardado, que imagino que esto también lo sabéis, viene de los cardos. Estoy poniendo esto de lana. No sé si habéis visto este cardo alguna vez. No, yo no. Mucho por la zona de Levante y así, no me sale ahora mismo el nombre científico. Bueno, ya veis, tiene unas púas que si haces por aquí fenomenal, se oye, ¿no? Pues realmente esto se usaba de ahí viene la palabra cardar, porque se usaba los cardos, ¿vale? Si ahora vemos una carda, con estas púas más actuales y demás, realmente antes se rellenaban esas púas con los propios cardos, ¿vale? Todavía si vais a Val de San Lorenzo, veréis los batanes, el percheado de... Pues también esto se usa para cardar la lana, pero también en las mantas, he traído uno también. Aparte que la lana es ya maravillosa, pero era por esos pelitos que salen para afuera, que era lo que se hacía el percheo. Mira, si yo hago así, vemos que sale arriba como una cámara, crea una cámara de aire, que era lo que realmente abrigaba de las mantas. De hecho, muchas veces si nos ha dejado de abrigar una manta, seguramente es que lo tengamos que perchear. Se llama el percheado y se hace también con cardos. Y en Val de San Lorenzo todavía queda un batán comunitario y tienen percheadores que se ve los tambores con los cardos puestos como es. Este tipo. Sí, porque esto también se hacía, esto mismo se ha hecho mucho en las ropitas de bebé, antes se hacía mucho. ¿Os suena esto, verdad? Que era como sacar el pelito para que realmente justo hiciera una cámara de aire y abrigara mucho más. Y es lo que tienen las mantas. Exactamente. Y se hace también con esto, ¿vale? Entonces ahora cada paso que estamos dando, lo que va a hacer es facilitar y mejorar. Es como que uno se va echando una mano al otro, ¿no? Facilitar el siguiente, y así. El escarmelado nos facilita el cardado nos facilita el hilado, ¿vale? Para hacer el cardado manual, estas son las cardas manuales, que son las más tradicionales que ha habido. La forma, no tanto esta, que son actuales. Ir colocando, se coloca sola, ¿vale? Voy colocando esta lana que es carmenado hasta que casi no pueda haber hueco, que no quede, que ya esté todo lleno, ¿vale? Todas esas púas.
contra, ¿vale? Y empezamos, es cepillar la lana. ¿Qué buscamos aquí? ¿Qué hace realmente el cardado? Vamos a ver cómo va cambiando también, ¿vale? El cardado desenreda, estira y coloca. Es lo que necesitamos, tener las fibras no en floca, ¿no? Como lo que decíamos antes de como el algodón, ¿no? Yo para trabajar no necesito las fibras desordenadas, cada una por un lado, enmarañadas. Necesito poder disponer de ellas y más en el hilado, que yo lo que necesito es ir tirando una cantidad constante de lana para hacer un hilo. Entonces necesito ordenarlas y sobre todo estirarlas. Que justo aquí cambia la floca ya, cambia ese formato de filamento suelto, ¿vale? Vemos la longitud ya que tiene la fibra, nos está dejando tirar de la fibra y colocarla, ¿vale? Y disponer de ella para el hilado. ¿Se ve el cambio? Lo veis bien ahí, en un rodillo más grande a nivel industrial. ¿Y qué obtenemos? Este manto, que diréis, es un manto, ¿no? Pero es un manto provisional, digamos, porque yo me vengo aquí, hago así, ¡pum!, y me lo llevo, está colocado, no está unido, pero la lana tiene mucha facilidad de entramarse entre ellas, de crear una especie de tejido simbólico. Entonces tú, igual que vamos a sacarlo de ahí, en cuanto tiras una, todas las fibras que hemos colocado están adheridas temporalmente. Es un poco complicado explicarlo. Y una va a desprender a la otra y con la otra me voy a ayudar y ves que sale, es lo que le quería explicar a ella, que es que se arrastra sola. Yo tiro un poco y sale, se va de la... Puede más la unión entre la fibra que lo que la va a retener la púa, ¿se entiende eso? Entonces yo la manera de almacenarlo es este rollito, que es realmente lo mismo, pero la lana lista para el siguiente paso, que es el hilado. Y aquí voy a meter solo una cosita, deciros que aquí el proceso tradicional iríamos al hilado, que vamos a probar ahora todos con las manos a hilar, pero hay otro proceso que no es tan conocido aquí, pero que es una maravilla, que nos deja trabajar lana y hacer telas a partir de esto, sin haber hecho hilo. Se llama hacer un tejido no tejido y es el fieltro. ¿Pero qué pensamos cuando decimos fieltro? ¿A qué nos vamos? Al fieltro de las manualidades, que no es fieltro, ¿vale? Pues se me ha olvidado la botellita. Lo verdadero viene de la lana, porque tiene una característica que se llama que la lana es afieltrable. ¿Qué significa que es afieltrable? Que tiene una propiedad, o que yo a veces lo llamo un superpoder, que es que cuando se juntan en la humedad, fricción y calor, las fibras, si esas escamas que tanto hemos hablado se abren, se repliegan y si hay muchas fibras, se sueldan entre sí. Es lo mismo que ese jersey que se nos ha cogido en la lavadora, que ahí menudo fastidio, pero si yo sé manejar esa propiedad que tiene la lana, en vez de que se me estropee el jersey, puedo crear estructuras de tela que no han sido, o sea, se llama tejido porque es un conglomerado de fibra que se hace de forma natural, pero no ha habido ni hilo ni tejido, ¿vale? Y me permite crear sin costuras y sin confección, ¿vale? Siempre, aunque vamos a hablar más del hilado en el taller portal, pero ya que hablamos un poquito de las técnicas innovadoras, hay otras técnicas que permiten juntarlo con seda, con algodón, y soy capaz de crear telas de lana con una caída mucho más ligera, porque se ha metido dentro de la trama y la urdimbre, ¿vale? Y con esto, es el paño tiene que ver con el fieltro, pero no es lo mismo. ¿Qué era el paño? Una tela de lana, había hecho hilo, había tejido y lo había llevado a los batanes. ¿Qué hacían los batanes realmente? Fricción, golpe, agua, humedad, lo mismo que estamos diciendo del fieltro. Pero la diferencia es que para el paño sí lo hago desde un tejido ya hecho. ¿Se entiende esto? Y el fieltro me permite, sin necesidad de haber hecho hilo y tejido, me permite conglomerar la fibra directamente. Y lo cual tiene una ventaja muy grande. Me hace saltarme procesos, puede ser más económico en procesos, y el fieltro tiene una maravilla, que admite todo tipo de lana. Esa lana peinada que quitaba la fibra corta porque quedaba mejor para el hilo, el fieltro, entonces es capaz de revalorizar lanas que a lo mejor no podían ser utilizadas para el hilo, ¿vale? Que una vez que hemos cardado y todos más o menos habéis visto cómo se carda, vamos a hacer hilo. El hilo tiene dos partes
a nivel artesanal, lo más conocido, por lo menos por estas zonas, era el hilado con uso, ¿vale? Porque está muy chuli de colorines, pero la tecnología del uso es la misma que de la prehistoria. ¿Qué se necesita para hacer hilo? Que ahora lo vais a hacer entre todos y todas. Solo necesito torsión, un giro y algo que haga tensión, porque si no hago tensión, ¿qué me pasa aquí? El hilo pierde fuerza. En el uso, ¿cómo hago la tensión? El peso del volante es lo que me garantiza la tensión y el giro, porque para hilar con uso, yo lo único que hago, yo no hago nada, es el giro, el que va preparando el hilo. Yo solo tengo que ir estirando la lana para que el giro lo convierta. ¿Ves aquí la lana abierta? Si yo dejo entrar la torsión, ella sola se convierte en hilo. Tensión, el giro y también almacenamiento, porque si no, según voy haciendo me permite almacenarlo. Vamos a ver también a la rueca, el torno de hilar o la rueca de pedal, porque está mal llamado rueca, que era esta especie de palo que se ataba o donde se almacenaba la lana. Muchas veces se ataba a los mandiles, a las ropas. Yo no hilo con rueca porque yo el almacén me lo voy poniendo en la mano, pero antes, en vez de tenerlo en la mano, lo tenía en esa rueca, que era ese palo con una cavidad donde yo ponía esos copos de lana que hemos cardado y de ahí iba lanzándolo al uso, ¿vale? Pero con el invento del torno de hilar, como también incorporaba a veces el palo de la rueca, se transformó un poquito el nombre y llamamos eso a rueca. A mí me sale también, pero eso no es una rueca, es un torno de hilar, o en tal caso una rueca de pedal. Diferencia de algo que es lo mismo, realmente, ¿vale? Me da igual que tire de la cardada que tire de la peinada. Para hacer hilo, solo necesito estirar un poquito, giro y ya está. Realmente es lo mismo. ¿Qué está haciendo el hilo? Mirad aquí. ¿Qué hace el hilo? El giro de la rueda. Esta vez, en vez de girarlo yo con la mano, lo siento por el ruido, esto no sé. Yo con los pedales acciono una rueda que tiene una correa de transmisión que acciona un volante, que acciona esta bobina, y hay un sistema de tensión, no sé si lo veis, hay un freno, la tensión viene aquí, que es lo mismo que hacía que el uso pesara y hacía que la lana estuviera tirante. Hay aquí un freno que hace que esta bobina vaya a una velocidad un poquito menor. Tira del hilo y por eso lo mantiene así. Si no hubiera esa tensión, el hilo bailaría aquí y igual que el uso lo tira para abajo, esta diferencia de velocidad tira para adentro el hilo. No sé si es un poco raro, ¿vale? Pero realmente, ¿qué ventajas tengo aquí para mejorar el hilado? Primero que estoy sentada y si tienes que estarte un montón de horas hilando, eso es algo muy importante. Tengo las dos manos libres. Voy a ir muchísimo más rápido. Y algo también que me va a hacer ahorrar muchísimo tiempo. ¿Qué creéis? ¿Qué es? Que ya sale la bobina. Que sale la bobina y que yo no tengo que almacenarla. Yo no tengo que pararme y ahora ir metiendo el hilo. La diferencia de tensión hace que se almacene sola, ¿vale? Pero realmente es lo mismo. Esto lo abro, abro la pinza esta que hago aquí. Esta parte es la más importante para hacer un hilo, esta pinza que hago yo aquí. ¿Por qué? Porque a mí me deja controlar la tensión. Habéis visto que en cuanto se hace el hilo, ¿qué le pasa? Que se hace muy resistente. Si la torsión me entra aquí, en la lana que yo estoy preparando, ya no la estiro. No. Y me cargo todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora. Quería transmitir la importancia, como decía antes un poquito, y a ver qué pensáis también vosotros y vosotras, o qué os ha parecido este proceso artesanal, porque es verdad que yo creo que tienen que convivir ambos. Tiene que convivir un proceso artesanal que haga de reservorio y que es una catástrofe la pérdida del saber hacer, porque toda la industria y todo lo que vayamos a hacer posterior ha vivido de esto. O sea, es que en la industria se sigue llamando usos a las hilaturas industriales. La cardadora es una copia del proceso artesanal, pero es verdad que la lana tiene que pervivir con los avances, y que no son avances que vayamos a inventarnos, es que llevamos con esas industrias siglos, ¿vale? Pero la importancia también de rescatar estos saberes, para mí, es que generan procesos autónomos de producción y transformación de lana. Es decir, yo a lo mejor no voy a transformar un montón de lana, pero yo quiero aprovechar a lo mejor la lana de mi rebaño o pequeñas cantidades de lana en lo que estos procesos
no son solo románticos y simbólicos de cómo se hacía, sino que con el ingenio que se ha ido desarrollando generaciones y generaciones, sí nos permite pequeñas producciones artesanales de lana, que yo creo que es totalmente fundamental, igual que hay tejidos que ahora van más rápido, tal, es fundamental que custodiemos por lo menos lo poco que no ha desaparecido de tantísima cultura de la lana y de saber hacer de generación tras generación. No sé qué, en Salamanca, y recuperamos lana de colchones tal, y lo pusimos en el huerto como acolchado, como decían las abuelas. Pero ¿cómo tiráis la lana merina ahí en la tierra? Claro, y yo pensaba, digo, que, hombre, que si no se va a usar, por Dios, que vuelva a la tierra y que encima tiene tal. Pero yo las entendía a ellas, ¿no? En lo alto que es que antes vivíamos de esto, que generaba tantísimo, que lo guardábamos y lo vendíamos como que era nuestro tal, ahí ya lo veía como un... Le chocó mucho, ¿no? No, muchísimas gracias.